Bueno, ya vamos a comenzar nuestro estudio y continuamos con el mensaje del primer ángel, pero ahora en relación a los señales o las señales de los tiempos. ¿Ok? Una vez más, me llamo Salvador Gómez para aquellos que no me conocen en las redes. Vamos a continuar con este mensaje muy importante para todo el mundo, para todo el universo. Eh, un mensaje universal que tiene una gran importancia para nosotros en nuestros días. Pero no es un mensaje nuevo, es un mensaje antiguo que Dios quiere que nosotros también comprendamos en nuestros días. Es más, es tan importante que Jesús mismo lo menciona. Y ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, justamente antes de esa parábola que también relata la experiencia. Una vez más, estamos en el capítulo 24, comenzando con el verso 1. Y aquí Jesús nos indica, Jesús nos indica las señales de su venida, ¿verdad? Y esto si quisiéramos compararlo a algo, ¿verdad? Nosotros sabemos las estaciones de los tiempos, ¿verdad? Ahorita en qué tiempo estamos? Estamos en la primavera, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Por las plantas, por lo que está sobre la tierra, lo que está sobre la temporada. Por la temporada, por las cosas que estamos viendo, en otras palabras, ¿verdad? Cómo la fruta se da, los árboles. Y también sintiendo, ¿verdad? Se habla de que Hubo muchas flores el también. tiempo climático, ¿Eh? de ahí se dan cuenta. Sí. Para muchos las alergias les llegan durante ese tiempo también, ¿verdad? Ujú. Entonces también en el reloj profético ah, tiene sus estaciones. Estas estaciones las encontramos en el Antiguo Testamento bajo los tipos de las fiestas. Ah, hemos hablado un poquito de ello, pero más adelante vamos a ver más. Y bien, como estaba diciendo, ¿verdad? Que en el reloj de Dios también hay lo que son las diferentes fiestas del Antiguo Testamento también declaran estas cosas, pero vamos este al Nuevo Testamento en este momento, aquí en Mateo, y veremos en las mismas palabras de Jesús nos indica cuáles son esas evidencias, cuáles son sus señales que da para saber que tenemos que estar atento, qué cosas vamos a ver, qué cosas vamos a sentir, qué cosas suceden justamente antes de su venida. ¿Ok? Entonces, comenzando con el verso 1, dice, y cuando Jesús salió del templo, me imagino todos estaban en el templo con él, sus discípulos, y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿verdad? Entonces, qué hermosura había allí. La hermosura del templo, el templo de Herodes, que se había edificado porque el que estaba antes fue destruido, ¿verdad? Por los babilonios. Esta fue la que reedificaron bajo la profecía de las 70 semanas que se iba a reedificar este templo. Ah, y estaban viendo esa hermosura de estructura. Ah, los discípulos le mostraron a Jesús qué bellas
eran esos edificios. Y ahora Jesús responde y les dice, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces aquí está anunciando Jesús, está profetizando qué iba a pasar con este templo. Destruido. Y sabemos que a través de la historia nos damos cuenta cuándo fue que este edificio, este templo, fue destruido por los romanos, ¿verdad? Los romanos fueron los que destruyeron este templo. Y veremos que está basado sobre la profecía de Daniel capítulo 9. ¿Ok? Vamos a ir para allá más adelante. Pero está Jesús. Jesús también era estudiante de la profecía. Y él ahorita vamos a ver eso. ¿Verdad? ¿Tienes pregunta o comentario? Estaba diciendo de que su templo también iba a ser destruido, ¿no? No, aquí no está hablando de su cuerpo. De su cuerpo, ¿no? No. En una ocasión sí estaba hablando de su templo, de su cuerpo como templo, pero aquí estaban viendo el edificio, el templo, y estaban observando su belleza. Los discípulos estaban mostrando, mira qué bello está este templo, ¿verdad? Y Jesús le responde, está viendo hacia el futuro, Jesús, y le responde, de este templo, de esta belleza que ven aquí, no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces aquí no está hablando de su cuerpo, aquí está hablando de un templo literal, ¿verdad? Esta construcción iba a ser derribada, ¿verdad? Y esto se cumplió en el año 70, cuando los romanos entraron a la ciudad y lo destruyeron, ¿verdad? Por mando de Tito, creo que se llamaba, Titus, el general que iba adelante con esa misión. Nota el verso 3. Y sentándose él, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Okay? Aquí ya no está con los otros que iban siguiendo, ¿verdad? Aquí estaban aparte. Ajá, dice, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Ellos quieren saber acerca de la destrucción del templo y qué señal habrá de su venida y el fin del mundo. Entonces aquí tenemos tres diferentes temas, ¿verdad? Pero Jesús va a hablar de ellas de una forma, todas colectivamente, ¿verdad? En este mensaje que va a dar, ¿ok? Todo aquí, todo lo que vemos, recuerden la regla, al menos que hay algo que nos dé entender que está hablando de una forma figurativa. Vamos a hablar Daniel 7, las bestias, cosas que están fuera de lo que vemos en la naturaleza, de alguna manera violan las leyes de la naturaleza. A menos que vemos eso, entonces nosotros entendemos que es literal, ¿verdad? Entonces aquí hasta ahorita, ¿verdad? Pues estamos viendo todo es literal. ¿Cuáles son cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Qué son las señales que habrá de su venida? Y también
del fin o las señales del fin del mundo, ¿ok? Entonces vamos a estar atentos a estas tres cosas, ¿ok? Estas cosas, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén, Jesús dijo, respondiendo, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es su primera advertencia acerca de estas cosas? Mirad que nadie os engañe. Es la primera instrucción acerca de las cosas que vendrían sobre Jerusalén. Iba a haber muchos engaños durante ese tiempo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o yo soy de Cristo, o yo soy cristiano. Y a muchos engañarán. ¿Okay? Muchos vendrán en su nombre para engañar a su pueblo. ¿Eh? Eso pasó con un señor que se llama Nazón, que él se proclamaba el enviado, o como si el escogido o enviado de Dios. ¿En cuál tiempo era esto? Recién. Recién, ok. Esto está hablando del tiempo del pueblo de ellos, o sea, durante el tiempo de los discípulos. Sí. No, Ahora, siempre, no, todo lo que se escribe en la Biblia, estos eventos, si nosotros no nos damos cuenta, Satanás toma eso como una, ¿cómo se dice? Takes advantage, toma ventaja de eso y se aprovecha de eso porque no estamos viendo las advertencias. Él viene también en estos días con los mismos engaños. Satanás no cambia. Él siempre va a tratar de engañar a la gente, ¿verdad? Entonces, esta advertencia que dio para ellos también es para nosotros, ¿verdad? Pero lo estamos viendo bajo el reloj profético, estamos viendo qué son los diferentes eventos que suceden justamente antes de la venida de Cristo, la segunda venida, ¿verdad? Porque aquí ya llegó la primera vez y ahora él como profeta profetiza acerca de esos eventos, ¿verdad? Por eso este mensaje está ligado con el mensaje del primer ángel y vamos a ver cómo, ¿verdad? Ya que hemos visto acerca de los 7 tiempos, ya vimos que eso también era una profecía acerca de cómo el pueblo de Dios iba a ser desparramado, ¿verdad? Sí. Y Jesús está dentro de ese tiempo profético. Por eso es que si no está escrito, no lo creo. Pues sí, porque ya dijimos que eso se llama fanatismo. Algo que no está basado en las escrituras es fanatismo. Nosotros no queremos entrar en ningún fanatismo. Tenemos que creer en lo que no está escrito. No tenemos que creer en lo que no está escrito, pero también tenemos que tener cuidado porque Jesús cuando dice, mirad que nadie os engañe, puede ser que alguien venga con una carta como si fuera de Pablo, pueden venir con una carta como si fuera de Jesús, puede ser una carta que parezca a algunos de los discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no ser engañados? Compararlo con todos los profetas de la Biblia, compararlo con los apóstoles, compararlo con todas las escrituras. La Biblia dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, y si no hablaran de acuerdo a esto, es porque no se les ha amanecido, o en inglés dice, there is no light in them, no hay luz en ellos, ¿verdad? Entonces, esos son los dos factores que vemos en cuanto a un profeta. Tienen que guardar toda la ley y tienen que hablar de acuerdo a los testimonios. Son las dos factores primordiales que vemos en el profeta, ¿verdad? Y si no, dice, no hay luz en ellos. No vamos a seguir lo que ellos dicen. Están en un fanatismo. Son falsos profetas, ¿ok?
Y aquí Jesús está hablando de lo mismo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo, yo soy cristiano, yo soy mandado por Cristo. Y a muchos engañarán, ¿verdad? El engaño es algo que siempre podemos estar seguros que va a haber, ¿verdad? En su tiempo también había. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos, había ya. Es más, el pueblo de Dios, cuando Jesús estaba en ese tribunal de Pilato, ellos tenían que escoger entre dos. ¿Quién era el otro? Barrabás. Y sabían ustedes que él era un falso Cristo. Él era un falso Cristo, ¿verdad? Sí, Barrabás, hijo de hombre. Y También había hecho pues muchas cosas para que lo tuvieran allá encerrado, ¿verdad? robaba. Robaba, Y él mataba. declaraba todo lo que él Robaba y robara. mataba. Él declaraba que todo lo que él robaba era porque Dios se lo había dado. Era su forma de creer. Ahora, ¿de cuál mentalidad viene eso? De Satanás. Eso es una inspiración por Satanás. Barrabás estaba siendo guiado por Satanás, ¿verdad? Y él era un falso Cristo. Sin embargo, el pueblo entero Pidió a Barrabás pidieron a Barrabás. Ajá. Hicieron su voto por Barrabás. por Barrabás. Porque no podían entender la verdad, la cual es Cristo. No recibieron la verdad. No recibieron la verdad. No. Recibieron la mentira. Y con eso se quedaron. Ahora, lo mismo nos puede suceder. Por eso Jesús dijo que en su tiempo, y si pasó en su tiempo, ¿cuánto más hoy, verdad? Era una de las grandes señales acerca de estas cosas que iban a venir sobre la destrucción de Jerusalén. Dice, verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. ¿Ok? Entonces, en cuanto a esa destrucción, iba a haber rumores de guerras, ¿verdad? Pero confirma que esos rumores no confirman que el fin ha llegado, ¿verdad? Hay otros detalles que Jesús va a dar para que sepamos cuándo es el fin. Pero es necesario que esas guerras acontezcan. Es necesario. Aquí dice, ¿verdad? En el libro de Daniel capítulo 11 es un libro de acontecimientos proféticos que se basan en guerras. Y ahí podemos ver esos rumores de la cual está hablando Jesús que iban a acontecer, ¿verdad? Entonces él está llamando la atención de que estas cosas iban a acontecer, eran necesarios. Esas guerras que van a suceder aún no son los eventos que expresan el fin. ¿Ok? Verso 7, porque se levantará nación contra la nación y reino contra reino, y habrá hambres, ahora nota, hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares. ¿Ok? Entonces, durante este tiempo, antes de la destrucción de Jerusalén, estas son las cosas que iban a acontecer. Es más, cuando llegó a ser sitiado por los romanos la ciudad de Jerusalén, estas cosas sucedieron. Había hambre, había pestilencia, plagas, también terremotos, ¿verdad? Entonces ellos tenían que estar despiertos en cuanto a estas cosas,
para saber cuáles son estas señales y cuándo sucedan. ¿Qué es lo que estaban indicando? Que la destrucción era inminente. ¿Ok? Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, dice. Cualquier mujer que, ¿verdad? Que tenemos dos, que estuvo en sí, tuvo dolores de parto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios de dolores? Son las primeras señales que hay que van a ser un bebé, ¿verdad? Náusea, ¿verdad? Dolor de cabeza, todas estas cosas, ustedes saben. Aquí Jesús lo relata de esa forma. Son los principios, ¿verdad? Los principios de dolores. Aún describiendo esos eventos, Jesús continúa hablando de las cosas que tendrían que venir antes de la destrucción de Jerusalén. Dice, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mí. ¿Ok? Ahora, ¿de qué Jesús estaba hablando aquí? Estaba hablando de cómo iban a ser dispersos todos, ¿verdad? Así como dice en los 7 tiempos. Aquí Jesús se está relatando esa historia también. Entonces en su mensaje incluye de una forma indirecta los 7 tiempos. Porque nota, ¿hacia dónde fueron dispersos? A todas las naciones, ¿no? Y dice, serás atribulados, perseguidos, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones. ¿A dónde fueron? Dispersos por causa de mi nombre. Verso 10. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Okay? Esto fue lo que sucedió durante su tiempo. ¿Verdad? Ahora, otra vez, no quiere decir que no pueda suceder con nosotros. Si pasó con ellos, ¿por qué no con nosotros? Con más razón con nosotros, que estamos llevando a cabo este mensaje. ¿Verdad? Y muchos, verso 11, falsos profetas se levantarán. Entonces otra vez aquí anuncia acerca de esos falsos profetas que se iban a levantar y engañarán a muchos. O sea, aquí el punto principal es el engaño, ¿verdad? El punto principal en este tiempo es que muchos se levantarán para engañar. Entonces uno tiene que estar seguro de lo que cree, ¿verdad? Y atento a las cosas que Jesús dice. En unos versículos dice que velar, velar, estar atentos y velar. Estar atentos y velar, sí, sí. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo un estado de, se dice en español, lawlessness. Por falta de respeto a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios, se enfría el amor hacia el prójimo, hacia la familia, hacia padre y madre, porque ese amor se expresa en los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero por multiplicarse la maldad, aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén, por multiplicarse esa maldad, y podemos ver claramente que esa maldad era mucha cuando crucificaron al Hijo de Dios. Y por multiplicarse esa maldad se enfría el amor
hacia el uno y el otro. Y en esa destrucción que hubo en el año 70, vemos esa frialdad. De tal manera hasta Moisés lo profetiza y dice que las mujeres, las madres, que iban a hacer con sus hijos, se las iban a comer. Y se pueden imaginar esa frialdad. Esa era la frialdad. Se peleaban, se peleaban por los cueros de los cintos. Ay, no. Los cueros de los cerdos, Ujú. ¿cómo son esos? Ese, mira, Ese. esa cuerda. ¿A poco? Ajá. Es que no había comida, se acabaron la comida. Que no había profetizado que Ándale, aquí dice que iba a haber hambres, sí. pestilencias, Y, ¿verdad? y mucha gente que queremos estar dormida y no. Bueno, pero ella se refiere a dormidos espirituales. Ah, Porque a veces, aunque la gente puede estar, tal vez estaban en otra cosa, ¿verdad? Y prefieren ir a otro lado que estar aquí escuchando Sí. la palabra. Porque esta aplicación no nada más la queremos poner para el futuro, ¿verdad? Pero no queremos ponerla en la historia donde para como se vivió. de lo que está pasando. Esto literalmente fue en el tiempo de los apóstoles, ¿ok? Todo esto es lo que estamos leyendo. Sí. Y estos eventos son esos eventos que tenían que suceder antes de la destrucción y también en la destrucción de Jerusalén. Sí. Ambos, antes y después. ¿Ok? Nota lo que sigue diciendo. Mas el que perseverare hasta el fin, Ese será. este será salvo. ¿Verdad? Por eso pensamos que es nomás para nuestros tiempos, pero ahí también los que perseveraron hasta el fin Ujú, salieron de eso, fueron salvos, ¿verdad? ujú. Ah, se está adelantando un poco, no hay problema. No hay problema, pero sí, esto se aplica primero al evento que está Jesús prediciendo o está profetizando, la destrucción de Jerusalén. Oh, aquí está. Solamente aquel que persevera todas estas cosas Ajá. va a ser salvo, pero ¿de qué? De la destrucción. Oh, salvo de la destrucción. De la que viene destrucción de de Jerusalén. Jerusalén. Hablando directamente de los apóstoles y los cristianos de ese tiempo, tenían que perseverar las cosas que iban a suceder para ser salvos de esa destrucción. Este será salvo. Sigue diciendo. Todavía seguimos con estas cosas. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino ¿hasta dónde? Todo el mundo. ¿Y qué dice el primer ángel? Y vi otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Jesús? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, ¿ok? Entonces el indicador de que el fin ha llegado es que este evangelio, como dice el primer ángel, tenía que ser predicado ¿a dónde? Todo el mundo. Entonces es un mensaje universal, ¿verdad? Un mensaje a todo el mundo. Cuando llega ese mensaje a ser predicado en todo el mundo, todos sabemos que el fin ha llegado. ¿Y por qué no quiere Dios que diga una persona a otra? No, pues yo no supe. ¿Verdad? Pues sí. Que hay que la excusa. No va a haber excusa. A mí nunca nadie me dijo No va a haber excusa para nadie. ¿Ok? No. Dice el verso 15, por tanto, cuando vieres, ahora Jesús nos va a decir cuál es de dónde se derriba el evangelio, la cual él está predicando, la cual será predicado a todo el mundo. Dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora
que fue dicha por el profeta Daniel. ¿Quién es el que lo dice? El profeta Daniel. Entonces aquí Jesús está hablando de qué? Profecía. ¿Ok? Que cuando Aquí- un profeta esté hablando de esto, Ajá. de los que uno que están en la Biblia, Ujú. estos son que debes creer. Ok, dice, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, nota lo que sigue diciendo, que estará en el lugar santo. Luego dice en paréntesis, ¿verdad? El que lee, entienda. Entonces, para entender lo que Jesús está diciendo aquí, ¿qué ocupamos? La Biblia. Lo ocupamos leer, ¿verdad? Sí, Daniel, Lo tenemos que leer, ¿en dónde? Daniel. En el libro de El Daniel. libro de Daniel. Ahora, más específico, ¿en qué parte de Daniel? Pues por eso tenemos que ¿O no leer. era? Ah, ya estás adivinando. ¿O no? Pero bueno, Me parece que es el 9. parece que es el nuevo. Ok, vamos a, aquí lo tengo, no se preocupen, ¿verdad? Más quiero ver quién lo sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, ellos tenían que leer el libro de Daniel para saber acerca de esto. Oh, sí, porque me acordé ahorita que del librito chiquito, ¿verdad? Ujú, sí. El libro más chiquito que era el de Daniel y que estaba sellado. Ah, la Pero porción. ya, ajá, pero ya ahorita ya no está. Ah, mira, ya también otra persona que se quiere adelantar. Oh, sorry. Pero está bien, no hay problema. Eso es señal No de hay que está- problema. No. ¿Verdad? Es señal que me está recordando. Eso es Ya está es estudiando Dios la Biblia. Es señal que me que está te, recordando. que te está recordando. Qué bueno. Ahora, se tiene que leer para saber, ¿verdad? Y si no lo leemos, No, pues no. ¿Cómo? pues no llegamos a entender qué es lo que Jesús está diciendo, No. ¿verdad? Y por eso dijo, el que lee, entienda. Entonces, para entender ocupamos leer, ¿verdad? Y escuchar. Ahora, ¿qué dice? Sigue diciendo. Verso 16. Entonces, los que estén en Judá, huyan a los montes. A las montañas de A las montañas. A las Ahí montañas. dice las montañas. Y aquí dicen los montes en el que traigo yo. Ajá. La versión que Se me hace que así en la Biblia dice Ajá. a los montes, pero ahí dice las Entonces, ¿qué es montañas. lo que Jesús está advirtiendo? Que nos salgamos. Que de nos la ciudad. salgamos de Jerusalén. Bueno, sí, de Jerusalén. Que salgamos de allí. ¿Por qué? Porque lo que dice en Daniel es la señal, Los que estén en Judá. es la señal para el pueblo de Dios a huir de esa destrucción. Esa destrucción que va a haber que va a haber en Jerusalén. Que va a haber en Jerusalén. Va Dice a ver. O antes que, que antes hubo, los- más bien. Que hubo, Antes de que los rodearan, antes de que ya no pudieran, ¿verdad? Antes de que ellos no hubieran, porque cuando llegaba y sitiaba, ¿verdad? Aquí está diciendo, cuando veréis, es algo que tienen que ver, Ajá. la abominación desoladora es una abominación lo que llega y que era para ellos una abominación. Tal vez otros dioses. Los otros dioses ahí tienes un clave, ahí ya vas cerca. Eran otros dioses, pero Sacrificios. Adorarlos adorar a otros dioses. o, o ponerlos antes que Dios. Ahora nota, la otra clave es esto. Mira, dice, abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, Entonces necesitamos que estará en dónde. En el lugar el lugar santo. en el lugar santo. ¿Y cuál es el lugar santo? El templo. El el lugar santísimo. Ok, Hay lugar- Empezar- Santuario. estás muy avanzada. Estoy adelantada. Estás muy avanzada. Y estoy adivinando. El lugar santo es Jerusalén. Jerusalén es el lugar santo. En en ese aquí, tiempo. aquí en este verso. Ay, En este verso es Jerusalén. Y iba a ser sitiado. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? por los Babilónicos. Los romanos. Los romanos. romanos, sí. Eso es, Los romanos. eso es la abominación desoladora.
Porque una vez más esto nos liga a los 7 tiempos. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Roma. aquí está. Ahí está. ¿Ok? Si no entiendo los 7 tiempos, tampoco entiendo de lo que dice aquí. Sí. ¿Sí? Por Roma. Roma es esa abominación desoladora que va a ser sitiado. ¿Y qué lugar va a sitiar? El lugar santo, Jerusalén. ¿Ok? El que lee, dijo Jesús, para entenderlo lo tienes que leer y lo vamos a leer en un ratito. El que lee entienda. Ahora sí, los que estén en Judea, ¿qué tienen que hacer? Huir, salir de ella, pueblo mío. Ajá. Ujú, Salir de ella, pueblo mío, es lo que está diciendo. ujú. ¿Por qué? Porque va a ser destruida. Desolada, Dice, destruida, destruida. no, el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. Ah, no. No, No. ¿cómo crees? Ya no Te tienes tiempo. matan ahí si bajas. Si tú ves a Roma llegando, ¿verdad? Y hubo 2 veces que fue sitiada, Ándale. ¿ok? La segunda vez fue por Tito. El primero no recuerdo bien ahorita, ¿verdad? Pero fue una vez. Cuando llegó esa vez, ahí es la señal. La señal de que ya viene la destrucción. Para Tenían tiempo en ese momento de solamente para salirse. wow. Por eso dijo, ni regresen por sus cosas. Solamente tenían en ese tiempo para salir, Para salir a correr. para ir a las montañas, huir a las montañas. En cualquier momento iba a caer Tito para sitiarlo y ahora sí, Según, destruirlo. según se dice que ahí es donde les dio ese espacio entre cuando se quitó por algo pasó, Dios, me parece que los llamaron a guerra, algo pasó que tuvieron que quitarse, porque Ujú. si no se hubieran quitado de ahí ya nadie se hubiera podido ver salir. Sí. Y en esa quitada que se dieron fue cuando hubo el gap, Ah. la oportunidad de salir. Se retiró, Antes que llegara otra vez, a... se retiró ese ejército y los judíos pensando que ellos Ya lo estaban, habían hecho, ajá, que ellos fueron los que vencieron a los romanos. pero ya la señal ya se le había dado al pueblo de Dios. Se le dio la señal solamente. Ah, Y cuando vieron, Y el que lo obedeció, porque hay muchos que no también fueron engañados. ningún cristiano fue destruido, Los que perseveraron. los que perseveraron. ah, Hasta Ok. el fin, por eso es los hasta que el fin. perseveran. Dice, Los que no. y sigue diciendo, ¿verdad? Verso 18, el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su ropa. Y luego, 19, y hay de las que están encintas y de los que amantan en aquellos días. ¿Por qué? Porque Ahí fue van a, lo que se- los van a babies. matar a sus niños. Pues Van sí, a matar a sus sí. hijos. Si estás ahí en Jerusalén, ¿Tú crees que no? ¿y qué pasó con las mujeres que se quedaron? Van a matar. Se comieron a sus bebés. No tenían comida y se la... Entonces aquí Jesús ¿A poco sí se pronuncia. los comieron? Sí. En historia, ahí está, en la Biblia no lo explica, ¿verdad? Pero sí hay otros libros de historia. Ajá. En Moisés sí dice. Moisés sí lo dice. Sí lo dice. Ahí dice. ¿Lo quieren ver? Pues sí. Sí. Ok. O Moisés lo profetizó. Pues también. Moisés lo profetizó. Sí, Moisés. Pero lo que quiero decir es que como que esté pasando en el acto. Josephus. Por eso. Ese es fue. un Ujú, ujú. Historiador. Ujú. historiador que sí Ujú. lo escribió cuando estaba pasando. Él vivió en esos tiempos. Ay, Sí. ¿a poco? Y él escribió lo que veía. Lo que vio, lo que pasó. Ha de ser terrible, ¿no? O sea, ver Pues que sí, porque, uno pues, canibalismo, Sí. ¿verdad? Es cuando se comieron a sus hijos porque no tenían nada que comer. Es que Ajá. un ¿En pueblo dónde? nada ¿En más... qué libro? Está en Deuteronomio. Deja Es como buscarlo. nada más aguardan cierta comida para que le dure tanto tiempo. Es como ahorita que dijéramos cuánto comida hay aquí para que le dure a la hermana para que pueda comer si se acaba toda la comida. Ajá. En el Para mundo que no hubiera comida, ya nomás va a tener comida para cierto tiempo y de ahí a que, ¿qué va a hacer? Ujú. Head for the hills. Sí.
pero pero ya no ¿quién se quiera? podía, Oh, yeah. ya se había quedado ahí atrapada. Yeah. Y en la comida hasta la tiraban, se las tiraban se la tiraban para afuera. Ándale. Or was that somewhere else? Deuteronomio 28. 28. Deuteronomio 28. Deuteronomy. Ujú, 49. Aquí tenemos un buen ejemplo donde encontramos donde encontramos profecías de las cuales encontramos en el Nuevo Testamento. La encontramos primero en el Antiguo, ¿verdad? Mucho de lo que Jesús habló ya estaba en el Antiguo. Ya pasó. Ujú. Ya estaba en el Antiguo profetizado por Moisés y otros profetas. Noten lo que dice, ya estamos allí para leer. Dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, desde lo último de la tierra, que vuele como águila. Y interesantemente Roma usa la águila, ¿verdad? Para indicar o una emblema de su nación. Desde nación cuya lengua no entenderás, y porque ellos hablan el latín, ¿verdad? Sí. Dice, gente fiera de rostro. Muy interesante. Cuando pensamos en las fieras de las figuras o símbolos de las bestias de Daniel capítulo 7. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y luego dice, y comerá el fruto de tu ganado, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosta, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y esto fue la forma como Roma, después de sitiarlo, no dejó que salieran nadie de Jerusalén. Los tuvo cautivos. Los tenía ahí cautivos hasta que de tal manera, ¿verdad?, estaban tan débiles por no comer, ¿verdad?, pues se comían todo eso, sus bebés, los cintos. Esta fue la estrategia que usó Roma para destruirlos, dice. ¿Ah? Verso 52 dice, y pondrás sitio, y va a ser sitiado en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos, fortificados en que tú confías, caigan en toda tu tierra. Te sitiará pues en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y es muy interesante la historia, cómo ese muro se cayó. ¿Sí recuerdas, Tony, cómo cayó ese muro? ¿De Jericó? No, de Jerusalén. Ah, Tenían Jerusalén. muros fortificados, bien fuertes, Ándale. ¿verdad? Y se cayó. Pero la manera como cayó ese muro fue que los judíos, en desesperación, comenzaron a hacer túneles para salir, Ajá. a ir a Del otro lado. agarrar grano y comida. En esa obra de hacer ese túnel, ellos mismos hicieron caer sus muros. Y así tuvieron fácil entrada los romanos. ¿Ustedes creen? Lo que hace el hambre. Ellos mismos hicieron caer ese muro. Dice, verso 53, ¿verdad? Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el asedio y en el aprieto con que te
angustiará tu enemigo. Luego sigue diciendo, seguimos leyendo, el hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti, su ojo será maligno para con su hermano, casi las mismas palabras que Jesús dijo. Su ojo será maligno contra su hermano y para con su esposa de su seno, y para con el resto de sus hijos que le quedarán, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él se comerá, porque nada le habrá quedado en el asedio, en el apuro, dice, en apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y delicada entre vosotros, que no oseará poner la planta de su pie sobre la tierra por delicadeza y ternura, su ojo será maligno para con el marido de su seno, para con su hijo, para con su hija, y para con su chiquita que sale de entre sus pies, para con sus hijos que da a luz, pues los comerá a escondidas, a falta de todo. Entonces, cuando dice a falta de todo, por causa de su hambre, pero es el apetito que reina aquí, ¿verdad? No el principio. A falta de todo, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, para que temas este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Ahí está. Ya lo vimos en el libro de Moisés. Entonces vimos entre el libro de Moisés y el libro de Daniel, y también las mismas palabras de Jesús, hay una armonía completa, ¿verdad? Se apoyan el uno con el otro. Nunca un profeta va a hablar un mensaje, va a hablar en contra del otro profeta, porque es el mismo espíritu que los lleva, ¿verdad? Que los guía. Entonces allí vimos el verso 19, ¿verdad? Verso 20 dice, orad pues que vuestra huida, la salida de Jerusalén, vuestra huida no sea en el invierno. Primero el invierno, ¿verdad? ¿Y por qué no el invierno? Porque está haciendo Mucho frío, ¿verdad? Muchas personas no les gusta el frío. Y es un tiempo bien difícil para sí, para todo, pero más bien para viajar, ¿verdad? Para viajar durante ese tiempo es el tiempo más difícil, y tampoco dice ni en sábado, ¿verdad? Me gusta mucho esta versión porque sí dice sábado, en otras versiones va a decir día de reposo. Entonces quiere decir que ellos tampoco en sábado no procuraban no viajar. No podían viajar, pues imagínate cómo. ¿Qué tenían que usar para viajar? Un caballo, un burro. Pero los burros, los animales deben reposar. Tienen que descansar también. Hasta los animales. ¿Quieres verlo en el mandamiento para que lo veas? Sí, me ¿Sí? acuerdo. ¿Sí te recuerdas? Dice, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ¿verdad? Ni tus animales que están dentro de tus puertas, ni tu bestia, ni tu asno, nada debe reposar, ¿verdad? Entonces aquí dice que no sea en invierno ni en sábado. Esa vida es la oración de los cristianos, que no venga durante ese tiempo, ¿verdad? Y tenían ese lapso de tiempo, como había mencionado Tony, para poder huir. Tenían tiempo. ¿Cuánto vieron esa primera
esa primera señal, cuando fue sitiada la primera vez, ya sabía, ¿verdad? Entonces tenía que estar preparados para eso. En cuanto llegue eso, es la señal para qué? A las Salga. montañas. Ujú. ¿Ok? Entonces les dijo, salid de ella, pueblo mío. Había caído Jerusalén. ¿Ok? Ahora sí lo vamos a ver, la desolación de Jerusalén Daniel en el 9. libro de Daniel. Ujú. En el libro de Daniel, vamos a verlo. Ok, ya casi terminamos, no se desesperen. Ok. Verso 26. Y aquí son los detalles acerca de las 70 semanas, las cuales llegaron a ser la verdad presente para los discípulos y los apóstoles. Ellos vivieron durante este tiempo, o la culminación de las 70 semanas más bien, cuando iba a terminar. Y ellos tenían que proclamar este mensaje al mundo de aquel entonces, porque ya iba a llegar a su conclusión las 70 semanas. ¿Ok? Ahora nota, comenzando desde el verso 26 del capítulo 9 de Daniel: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ok? Aquí estamos viendo cuando Jesús muere, mas no por sí. Y el pueblo, aquí está hablando de los romanos, del príncipe, y ese príncipe es Satán o Satanás, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está, ¿verdad? Ahí dice, con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. ¿Ok? Pero no termina allí. Entonces aquí cuando destruyeron. Ahí está hablando de la destrucción en palabras sencillas, palabras más entendibles, que el príncipe o el pueblo del príncipe, y ahí está hablando de Roma, ¿verdad? Los romanos iban a llegar a destruir la ciudad y el santuario. Eso se cumplió en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo. Pero para ver cuál es el verso que Jesús usó cuando dijo el que le entienda, era esta, verso 29, digo 27. Y por una semana confirmará el pacto con mucho, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, ¿verdad? Después de un tiempo, obviamente, con la muchedumbre, ahí está hablando de los romanos que iban a llegar como una muchedumbre, dice, de las abominaciones. La abominación de la cual está hablando aquí es que ningún pagano debería tocar esa tierra. Ningún pagano. Ningún pagano debía tocar esa tierra. En cuanto eso llegara a pasar, dice aquí, iba a ser una abominación. ¿Y qué hace esta abominación? Es una abominación desoladora. Dice, y vendrá el desolador. ¿Verdad? ¿Y qué es desolar? Destrucción. Destruir. ¿Verdad? Normalmente esa palabra se conecta con lo que hace el sol. Quema todo, ¿verdad? Si no le das agua a una planta, ¿qué pasa con todo eso? Se seca. De eso está hablando aquí. Desolar Ok. también es quitar todo lo que hay. Quitarle vida. Quitar. Aún hasta la consumación. Y lo que está determinado será derramado sobre el pueblo asolado. Ahí está hablando de ese. Lo mismo lo que dijo en 26, pero aquí lo dice de una forma más, con palabras más avanzadas, se puede decir, hablando de ese poder asoladora que son los
gentiles, ¿verdad? Los gentiles, comenzando con Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Grecia y los romanos. ¿Sí? Estamos en la misma página hasta ahorita. Ya hemos cubierto toda esa historia de cómo es que esto iba a llegar a suceder antes de la destrucción de Jerusalén. Pero ahora, algo acerca de esta destrucción. Esto es un perfecto modelo de lo que sucede justamente antes de la venida de Cristo. Va a pasar lo mismo. Espiritualmente va a ser algo similar. Wow, algo similar. Algo similar. ¿Qué rechazaron ellos? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? Sí. Literalmente rechazaron a Cristo, ¿verdad? Y vino esta destrucción sobre ellos, ¿verdad? Ok. Jerusalén representa al mundo entero, justamente antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Y el mundo entero, ¿verdad? Antes de la destrucción, tiene que rechazar Cristo de una forma también. ¿Qué es lo que van a rechazar? El Nuevo Testamento. No. La ley de Dios, la ley de Dios. Es la forma como el mundo entero rechaza a Cristo a través de la ley de Dios. Porque la ley es la única forma como podemos ver su carácter, ¿verdad? Vemos la personalidad de Dios a través de su ley. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Veremos diferentes aspectos de esta destrucción en el fin del mundo. Yo pensaba que era... Entonces aquí Jesús está dando a través de esta situación, a través de esta historia, vemos una lección espiritual acerca de cómo va a ser el mundo justamente antes de su venida. Entonces, al darnos esta historia, nos da también la historia que sucede en el mundo antes de que Él venga. ¿Sí me explico? Ok, pero vamos a seguir. ¿Ok? Habíamos visto que Jesús pronunció el que le entienda, ¿verdad? Sí. Pues hay una maldición, no sé si sabían esto. Hay una maldición rabínico para todo aquel que quiere entender Daniel capítulo 9, desde los versos 24 hasta el 27. Esta maldición que habían puesto los judíos sobre aquel que trata de entender este capítulo, pues el que quiera entenderlo, vamos a leerlo, lo que dice. Que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se descompongan de aquel que pasa las páginas del libro de Daniel para descubrir el tiempo de Daniel 9:24 hasta el 27. Y que se borre su memoria sobre la faz de la tierra para siempre, dice. Entonces, ¿por qué razón perecieron? Porque le tuvieron más miedo a esto. Le tuvieron más miedo a esto que a las mismas palabras de Dios. Pusieron al hombre, ¿verdad? Como quien dice, pusieron al hombre en el lugar donde debe ir Dios y perecieron. Es lo mismo que estábamos diciendo. Prefirieron a Barrabás en lugar de Cristo. Aquí lo estamos viendo Ahí también. lo estamos viendo. ¿Verdad? Esto detuvo a cualquier judío, ¿verdad? Ajá. De entender esa señal. Y ahorita Y por eso perecieron. Y ahorita Por están eso pre- murieron. Oh. ¿Ah? No, pues sí. Otra cosa que podemos ver ligado a la ley de Dios es que tenemos la personalidad de Dios, ¿verdad? Ajá. Y vimos que la personalidad de Dios es otra parte de la ley de Dios, ¿verdad? Dice que solamente hay un Dios. Y la gran mayoría creen que que hay muchos. De varios. en Muchos tres. santos, muchos La gran mayoría de las iglesias creen en tres, que tres en uno.
también Eso se llama la Trinidad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que es otra de las grandes formas de rechazar la personalidad de Dios y de su Hijo, Ok. ¿sí? Rechazamos a Dios en ese sentido Ajá. cuando nosotros estamos en violación de la ley. Se le No sigue tan más solo el más. sábado, Ujú. también dice allí, no tendrás dioses ajenos, Ajá, no sí. tendrás. Pues es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Como ahí ¿ah? que dicen que le tenían más miedo al hombre. Sí, Y igualmente ahorita hay una ley que me hicieron sobre la Trinidad que si enseñas diferente, Oh, te sí. corren. Hay mucha Te gente que mejor para que no los corran se quedan. se quedan y no, o sea, Sí, sí. no van en contra de Ahora Sí. sí que se someten. se someten. Ajá. No le estamos diciendo que hagan esto, ¿verdad? Pero si fuéramos nosotros a cualquiera de las iglesias que creen en tres, ¿verdad? Si a Saba y Vamos a ir, predica eso, va- nos van a sacar a patadas. De veras, no, eso no es mentira, eso es cosas que han pasado ya, ¿verdad? Porque esa es, y sigue pasando, esa es una de las verdades que más odia Satanás. ¿Por qué? Porque lo estamos descartando a él por completo. Sí, Así él, es, ¿no? él, sí, quiere ser la tercera él quiere ser esa tercera persona. Él quiere ser, porque en la palabra de Dios nomás encontramos dos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la Trinidad dice que son tres, Sí. y sin establecerlo en la Biblia. Ajá. Ahora se entiende, ¿verdad? Que hay diferentes partes de la Biblia donde habla acerca de, por ejemplo, ahí Juan. capítulo 14 de Juan, mayormente esos Es en el capítulos que se basan, me acuerdo. se basan a eso, pero ahí si seguimos estudiando, seguimos leyendo, nos damos cuenta que ahí está hablando alegóricamente. Ahí estamos viendo en parábola, le está hablando al pueblo, a sus discípulos, acerca de esa agencia que Dios usa para llevar a cabo De sus ángeles. exactamente los ángeles a través de esa persona, ¿verdad? Porque a una agencia se le puede decir persona, ¿verdad? Y ya dimos esa comparación, ¿verdad? Sí, But it's, ajá. it's only on one verse, not Ujú. two like another one. Sí, pero una vez más, esto no es el primer ángel, lo que estamos hablando ahorita. Solamente lo mencionamos porque aquí como el pueblo judío prefirió las palabras de un hombre, ¿verdad? En vez de las palabras de Dios. Igualmente la Trinidad es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Eso donde dice ley talmúdica es... La ley talmúdica, sección 2, línea 28, página para 900. encontrarlas. Si quieres buscarla, ahí está. Ahí. Esa Pero maldición de los rabinos. De, eso es ellos de... en la Biblia está aquí eso. No. Una vez más, eso es un escrito de hombre. Oh, alguien lo está Estamos explicando por qué es que los rabinos, los judíos, no estudiaban en el libro de Daniel capítulo 9, donde habla acerca del Mesías de una forma clara, acerca de las 70 semanas Sí, que declaran cuándo Jesús iba a venir. ajá. Y esto detenía al pueblo, detenía a los rabinos, a los judíos a estudiarlo. Y Jesús dijo, el que lee, entienda, Ajá, sí. ¿verdad? Y entonces la gran mayoría de las personas que rechazan las profecías, que dicen, oh, Daniel no ese libro no lo entiendo ni lo quiero entender. Apocalipsis es un libro sellado, ¿verdad? Entonces, esas declaraciones que hacen, ¿te animan a leer? ¿Te No, animan a estudiar? Porque lo ponen muy complicado. Lo ponen que muy si los eruditos no lo entienden, continúas una persona que no ha estudiado. Y eso es exactamente qué pasó con los judíos. Por eso es cuando Jesús vino, lo rechazaron. No entendieron las señales de los tiempos,
porque rechazaron el libro que contiene ese evangelio, las noticias de la venida del Hijo de Dios, como un hombre, un humilde hombre, ¿verdad? Sí. No vino como un gran capitán, ¿verdad? No vino con esas, No, no. como si fuera Sansón o algo así. No, él llegó como un sencillo hombre. Entre todas las personas, nadie podía distinguir que él era Ajá, no, por pues su humildad, ¿verdad? Entonces, las profecías hablaban de esa venida. Especialmente Daniel 9, 24 hasta el 27, como acabamos de leer. Para añadir a eso, también declaraba la destrucción de Jerusalén. Entonces, en rechazar a Jesús, también rechazaron esa advertencia. claro, ¿Sí? sí, porque pues él les estaba avisando, ¿verdad? Es una advertencia. Pero vamos a seguir Lo adelante. que va a pasar. ¿Ok? Después de la destrucción de Jerusalén, en Mateo 24, 21 nos sigue diciendo, porque habrá entonces Tribulación. gran tribulación. ¿Ok? Ahora, esta tribulación no se debe confundir con la tribulación de Jacob, ¿verdad? Porque eso más adelante ya es otro mensaje, pero no se confundan. Tratamos, Ok. bueno, trato de no Hay otra gran tribulación que casi lo nombra de esta manera, pero eso es ya más, más allá del tiempo de la cual estamos hablando, ¿ok? Ese va a ser justamente antes, nomás diría yo, días antes de que Cristo venga, meses antes de que venga. Esto aquí, lo que vamos a estudiar, se refiere a un periodo profético que ya hemos mencionado, ¿verdad? Tiempos y medio tiempo. ¿Ya recordamos? Aquí está hablando de esta gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. También se llama esta tribulación la Inquisición, la Gran Inquisición. Si lo quieren buscar, está en la historia. ¿Ok? El que lo llevó a cabo fue el papado. ¿Ok? Y dice, desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá otro. Sí, de la Santa. ¿Ok? Me recuerdo que hablaban mucho de la Santa Inquisición, que decían la Santa Inquisición. Es ese tiempo. Según ellos, que porque acababan, yo entendía antes, cuando estaba chica, pues no entendía nada de estas cosas, ¿no? Ahorita apenas empiezo. Sí. Que los herejes eran como que practicaban el satanismo, brujería y todo eso. Pero no entendía que ellos a quienes realmente perseguían eran a los cristianos. Estaban persiguiendo a cristianos, Ajá. sí. Ajá. A ellos Y eran los usaban eso, ¿verdad? Usaban eso como razón para matarlos, pero realmente eran cristianos. Ajá. Realmente eran Bueno, ahora ya cristianos. lo entiendo así, Sí. pero antes Jesús mismo lo está declarando aquí, ¿verdad? Lo está declarando aquí, que habrá gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni jamás habrá. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados o hecho menos, sí, ¿verdad? por- Ninguna carne sería salva. Y dice eso porque justamente después de este tiempo, de la Inquisición. justamente después de este tiempo, comienza a abrirse el libro de Daniel, el librito la cual mencionaba mi mamá, la cual vamos a ir entendiendo, ¿verdad? La cual contiene el mensaje del primer ángel. Ándale. ¿Ok? Por eso Jesús está diciendo esto. Si no fuese que fue acortado ese tiempo, ninguna carne sería salva. No habría un mensaje de salvación. Sano. No había un mensaje de salvación para su tiempo si no fuera cortado ese tiempo. Dice más, por causa de los escogidos, ¿verdad? Dios está escogiendo a gente
para dar este mensaje, aquellos días serán acortados. Los escogidos son los mensajeros. Son los mensajeros, sí. Por causa de ellos, Dios aseguró que ese tiempo de persecución fuera menos de lo que debía ser. Ajá, lo redujo. Porque la cantidad completa es 1260 años de persecución. Ándale, ¿Verdad? muchísimo. Entonces Dios, cuánto ese tiempo. tiempo se acortó por unos pocos años. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir. En los tres, en el mensaje de los ángeles. Sí. Entonces sigue diciendo después de eso. Ajá. Después de eso dice, aquí tenemos señales de su venida. Mateo 24, 23 en adelante. Entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo o allí, no lo creas, porque se levantará otra vez falsos cristos, falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales. Grandes señales. ¿Ok? Ay, pues es que uno ya no sabe. Grandes señales Me para acordé de la historia que conté. para declarar de que ellos son los escogidos, para decir que ellos son los verdaderos cristianos, para decir que ellos son los escogidos. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y aquí os lo he dicho antes, Dios o Cristo lo está diciendo antes para que cuando venga a suceder, No crees No en él. crean, no le crean. ¿ah? Por eso tenemos que leer mucho, ¿verdad? Porque Sí, para ver, no te engañas, pues. Verso 26, así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgas. He aquí en las alcobas, no lo creáis. ¿Ok? Porque como el relámpago, nota lo que esta parte, ya me recuerdo por qué lo puse morado. El desierto es, ¿verdad? Un lugar aquí en la tierra, ¿verdad? Es un lugar, puede decir, vamos a California City, Mojave, entonces desierto, ¿verdad? Me dicen, allá está en el desierto, ¿verdad? Dije, no vayas. La colva es un cuarto solitario, dormitorio, ¿verdad? Está aquí en la tierra, ¿verdad? Pero nota lo que sigue diciendo. ¿Cómo vamos a saber de qué manera va a venir Cristo? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿En dónde está? Donde quiera. En el cielo, ¿verdad? No está en la tierra, en el cielo, ¿verdad? Entonces la diferencia entre los falsos es que van a estar en la tierra. son resurgidos de la tierra. No, se manifiestan en la tierra, se manifiestan aquí. Cuando Cristo se manifiesta, se va a manifestar en el cielo. Desde un lugar, desde el oriente hasta el occidente, se va a ver. Que todo ojo lo verá. Todo ojo le verá, ya está en Apocalipsis 1:7. Sigue diciendo, verso 28, aquí son señales de su venida, ¿verdad? Porque donde quiere que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán también las águilas, ¿verdad? Eso sucede cuando Cristo viene. Nota cómo va aquí y allá, hablando de diferentes eventos, pero este es los eventos del fin del mundo. Dice, inmediatamente después de la tribulación, ¿verdad? La tribulación, cual ya vimos, la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y nota días, porque los 1260 días, el sol se oscurecerá, evento número 1. La luna no dará su resplandor. Número 2. Y las estrellas caerán del cielo. ¿Ok? Entonces, estos son los eventos que suceden
inmediatamente después de ¿qué? Los 1260 años. ¿Sí? Estos son los eventos que vamos a ver para establecer esto es el fin del mundo. ¿Ha sucedido? Y si no lo sabíamos, lo vamos a seguir estudiando en la siguiente parte de nuestro estudio. Vamos a ver esa historia. Que ya Vamos a ver, pasó, sí. entonces. Esos son los eventos del fin del mundo, las cuales nos dan saber qué es el mensaje que Dios dio para darnos saber el mensaje del primer ángel. Sí. ¿Sí? Porque estas son las señales que tenemos que ver en cuanto a su segunda venida. Cuando esto sucede, sabemos que Cristo ya viene. ¿Sí? Y luego entendemos cuál es ese mensaje, ¿verdad? Ya vimos parte, tiene que ver con, ya estamos viendo cómo los 7 tiempos están ahí, mezclados con estos otros mensajes. Jesús habló de ese mismo tiempo también, ¿verdad? Hablando de Daniel capítulo 9. El libro de Daniel también habla en grandes partes de los 7 tiempos, como estamos viendo, ¿verdad? Y todo esto lo entendió ese hombre que se llama Guillermo Miller, que Dios escogió para dar este mensaje justo a tiempo, de acuerdo a las palabras de Cristo Jesús. Y vamos a ver esta historia. Ahora, lo que dice allí en azul, la razón por la cual está en azul es porque esto no ha sucedido. Y las potencias de los cielos. Eso todavía no ha sucedido. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Se refiere a Dios, pues No, se refiere a las estrellas, la luna, el sol. Futuro. Cuando justamente antes que Cristo venga, a la palabra de Dios dice que Dios o el Dios Padre es el que da el día y la hora de la venida de Cristo. Él lo va a anunciar. En ese anuncio, esas palabras van a conmover todo el cielo y luego finalmente la tierra. ¿Sí me explico? Las estrellas, la luna, el sol se va a conmover. como se van a mover de su lugar. Se van a mover de su lugar. Por esa voz, Ah, ok. las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Ok? That's a large wave. Bueno, no, Esas esa parte palabras. no la entendía. Pues sí, pero esto es ya más adelante, ya cuando El Cristo, último, el ajá, último. eso lo vamos a estudiar con las plagas, ya que vienen después, ¿verdad? Pero por eso está en azul, porque no se ha cumplido, ¿verdad? Pero todo lo que es, Todo lo que está en rojo ya pasó. todo lo que está en rojo, eso ya. Bueno, me acuerdo de eso que dijiste de la caída de las estrellas. Sí, y esto es importante porque hemos visto diferentes cosas en el cielo, ¿Qué han pasado? cometas, ¿Qué han pasado? eclipses Ajá, y estas otras cosas, y la gente siempre quiere tratar de ligarlo a las profecías, pero esas profecías, una vez ya cumplidas, No se repiten. no, al menos que lo encontremos en otra profecía futura, ¿verdad? Y esta es la que sí no se ha cumplido. Esta nadie ha visto todavía. De los cielos. Que las potencias de los cielos, que es sol, luna, estrellas, van a ser conmovidas. Y nadie de nosotros sabe o se imagina cómo es que eso va a suceder. No, pues no tenemos ¿Verdad? idea. Nadie. Cuando suceda y nosotros estamos Lo ahí, vamos a poder ver. vamos a poder verlo y vamos a saber qué está hablando. Wow. ¿Verdad? Porque cuando vemos el sol, vemos la luna, las estrellas, Ujú. están en un lugar fijo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso
cuando esto pasa, se mueven de su lugar. Se mueven de su lugar. Van a ser conmovidos. Y bueno, ahí vamos a concluir. Esperamos que sea una gran bendición como es para nosotros aquí presentes. Y vamos a seguir estudiando esta historia. Ya es historia, pero lo vamos a ver para introducir ese movimiento que lleva a cabo el mensaje del primer ángel. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo. Igualmente. Gracias.